Con este encuentro Phil Capital comenzamos una serie de reuniones con amigos en la que pretendemos fundamentalmente resaltar las cosas que pasan en el mundo de los fondos de inversión. Este primer encuentro lo vamos a realizar con profesionales del sector, dos grandes amigos que dirigen y sobre todo están al frente del área de inversión de dos grandes gestoras. Nos acompañan Guillermo Hermida, de Invercaixa Gestión, director de inversiones, y Sebastián Redondo, que pertenece y es director de inversiones de Bankia Fondos. Con este encuentro lo que pretendemos sobre todo es buscar cómo va a evolucionar el mundo de los fondos en el futuro próximo o lejano. O sea, lo que vemos más bien es que el pasado tiene que cambiar y el futuro de los fondos va a ser fundamentalmente distinto. Eso se debe a que, primero, la tecnología ha ayudado a que las cosas sean distintas y, en segundo lugar, que la crisis ha traído un gran cambio en el mundo de las finanzas. Entonces, yo creo que tanto las gestoras internacionales como las gestoras españolas están preparadas para asumir un gran cambio. Nosotros, desde Phil Capital, fundamentalmente lo que pretendemos es ayudar a ese cambio y para eso queremos somos de hecho una forma distinta de acercarse a los fondos y desde luego para eso contamos también con la ayuda de las gestoras, ¿no? Y entonces, viendo la situación y viendo el futuro que tendremos en los fondos, donde nos vamos a centrar es en qué va a pasar en el sector en los próximos 10 años. Entonces, lo que quiero en esta reunión es establecer un diálogo entre los tres y ver hacia dónde vamos, cómo ven el sector ahora mismo y cómo lo ven dentro de 10 años con los cambios que pueden pasar. Un poco, Guillermo, muchas gracias por venir primero. Nada, es un placer estar contigo y con Sebastián en esta tertulia. Y demás, es difícil saber hacia dónde o qué es lo que nos podemos encontrar dentro de 10 años, porque la verdad es que hemos sufrido una transformación de tal calibre en los 10 anteriores que cuando yo miro hacia atrás y pienso, si hace 10 años pensara dónde estamos ahora, lo hubiera podido imaginar y creo que no hubiera sido capaz de ver realmente la transformación tan fuerte que ha sufrido el sector, tanto por lo que es los temas de regulación como por los temas de la propia crisis financiera que hemos tenido, como por lo que es el avance de la tecnología. Hoy día la forma en la que se gestionan los fondos es totalmente distinta, la demanda que tienen los clientes es totalmente diferente de la que teníamos antes. Creo que estamos en una fase todavía de transformación intensa y que de aquí a 10 años pues seguramente poco tenga que ver la industria de fondos respecto de lo que es hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en general en todo el mundo y además en donde lo que vemos es que el liderazgo del mundo anglosajón pues cada vez acorta más las distancias respecto de cómo se implementan las nuevas formas de gestión y las nuevas tecnologías en el resto del mundo. Bueno, Sebastián. Yo estaba pensando que, para centrar un poco el debate, si estamos hablando de lo que es la distribución de fondos de inversión o es más desde el punto de vista de gestión, ¿no? Podemos tocar los dos puntos, o sea que muy claro que por la parte de distribución las cosas van a evolucionar y cómo veis la gestión que os toca mucho más de cerca, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la distribución está claro que va a haber un cambio sustancial, ¿eh? Yo creo que bueno, pues está claro que este es un negocio de volúmenes y tiene que haber una concentración de gestoras que yo creo que ya se está produciendo. En España, de hecho, se ha producido porque bien es cierto que en España se ha producido al hilo de las concentraciones bancarias. Como es un sector que está muy ligado al sector bancario, pues en la medida que ha habido fusiones bancarias, se han producido fusiones de gestoras. Pero yo creo que también en el mundo anglosajón se están produciendo eso, se están creando grandes gestoras y desde luego para sobrevivir en el mundo este de la gestión y la distribución yo creo que se tienen que seguir produciendo esas concentraciones. Y luego desde el punto de vista de gestión, propiamente de lo que es los fondos de inversión, yo ahí tampoco veo mucha innovación. Yo creo que hemos pasado de un modelo en el cual se estaban gestionando contra unos índices de referencia. Se hacía un catálogo muy amplio donde los clientes podían elegir exactamente el fondo que querían, hasta que yo creo que les hemos abrumado tanto a los clientes con tanto producto que al final han dicho, bueno, díganme ustedes qué producto es el que van a ustedes a gestionar de una manera más activa, fíjenme un nivel de riesgo y a partir de ese momento yo compro eso y ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer, ¿no?
Hombre, no por me el lo traslade a mí, por ¿no? el lado del producto, es verdad que lo que fue en España la innovación, que fueron los productos garantizados, que ya están agotados, lo que va a traer ahora... Eso sé que lo dices tú, pero... Bueno, discutirlo, efectivamente, claro. o sea, lo podemos discutir, o sea, que el producto garantizado puede estar agotado. Lo que yo digo es que no puede ser un 40% del mix total de la gestión. Lo lógico es que se vaya retrayendo, porque sí que tendrá sus Claro. clientes, pero no puede ser que la mayoría de los clientes estén en un producto como un producto garantizado. O sea, yo creo que la evolución irá hacia algo como es en el resto del mundo. Tanto anglosajón como no anglosajón, ¿no? En el que el producto garantizado no existe, porque al final el producto garantizado no es un fondo de inversión en el resto del mundo, sino que es un producto bancario que tiene más sentido. Aquí la verdad es que el producto, o sea, se apoya en fondos de inversión fundamentalmente porque tiene una ventaja fiscal, que claramente que si no cambiaría, pero estando en ese modelo, lo que sí es verdad es que no tenemos grandes innovaciones comparativamente en el resto del mundo en lo que es el producto en sí de fondos. Bueno, es que yo creo que no tiene por qué haber innovaciones. Y tú también representas una casa en el cual tienen muy poco producto, tienen un estilo de gestión que es a mí el que me parece que más interesante, que es el value, el de analizar las empresas y ver un poco el potencial que tienen a largo plazo. Y realmente tampoco hay mucha innovación en eso. Es decir, durante los últimos años hemos asistido a un montón de innovaciones que no tenían sentido. O sea que, totalmente de acuerdo, claro. sí. Y entonces, a mí me parece que en ese sentido, en el sentido de la gestión, yo creo que se está volviendo un poco a lo básico y realmente donde puede haber más innovaciones es en la parte de distribución de fondos, ¿no? Yo discrepo totalmente de lo que estáis hablando, ¿eh? Para mí es, Adelante. Venga. Para mí es muy claro que se ha producido lo que es un elemento de simplificación y complejidad, ¿eh? Y digamos que dentro de lo que son el mundo de los fondos, además, las cosas son, como en todos los lados, cíclicas, ¿eh? Y todos los productos tienen su momento de vida, su momento en donde parece que vuelven a una zona de ostracismo y luego vuelven a revivir, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, a todo lo que pasó con los productos mixtos, que parecía que aquello era ya algo absolutamente residual y hoy día pues vuelven a constituir una parte fundamental de lo que es la gestión de los fondos. Los garantizados en su momento fueron una manera muy adecuada de acercar a lo que es el mundo de los fondos a lo que es el ahorrador español, ¿eh? Recordemos que los fondos son más un producto de inversión que de ahorro, ¿eh? Los ahorradores en España son gente con un perfil de riesgo muy bajo, y poco a poco, pues digamos, en la medida en la que el ahorro, en la represión financiera en la que nos encontramos, tiene que buscar fuentes que den algo más de retorno, se están volviendo hacia lo que son los fondos. Entonces, dentro de lo que son los fondos, estás haciendo, por un lado, una simplificación en cuestión de la oferta, diciéndole al cliente qué es lo que puede esperar que haga un fondo en su conjunto, pero luego detrás se ha complejizado enormemente la capacidad de gestión del fondo, los instrumentos que se utilizan, las estrategias que se utilizan, la forma de analizar, el control de riesgo, con lo cual, desde ese punto de vista, creo que asistimos a lo que es ese doble proceso. Por un lado, una complejificación de lo que es la gestión interna y, por otro lado, lo que es una explicación mucho más sencilla para que el partícipe sea capaz de entender realmente qué es lo que se pretende detrás. Tenemos entre manos las gestoras, ¿no? Efectivamente. Pero yo ahí no veo una discrepancia. Yo creo que estás matizando un poco lo que hemos dicho, ¿no? O sea, que... Pero la realidad es que en 10 años, ¿tú lo ves totalmente distinto? Yo la gestión, no. O sea, la gestión creo que va a seguir más o menos como está hasta ahora, es decir, al final esto es una cosa sencilla, que es estar analizando inversiones, ver qué potencial tienen de revalorización a medio plazo y hacerlas, ¿no?, en los fondos. Pero ves a las gestoras, o sea, yo veo que ha habido una reducción del tamaño de las gestoras españolas, consecuencia de la necesidad de los bancos de tener su gestora y nada más, a una evolución, que yo creo que en eso compartís conmigo la idea, que las gestoras van a ser elementos capaces de vender su producto a todo el amplio espectro de inversores españoles, ¿no? O sea, no te vas a limitar a vender a tus fondos a los clientes de Bankia, sino que va a haber la posibilidad de convertirte en una gestora que vas a ser capaz de llegar a todos los clientes de todas las entidades financieras españolas. Yo eso lo veo más complicado, por el propio modelo que tenemos en este país.
Bueno, pero que el modelo cambia primero con MiFID II y también la CNMV con la posibilidad de abrir cuentas ómnibus, de cambiar ese formato de gestora cerrada sin venta. O sea que yo creo que las gestoras al final son unos grandes indicadores de ingresos para las entidades financieras y que lo que hasta ahora no ha servido de apoyo, porque también ha habido cierto silencio sobre la gestión, va a incrementarse en el corto plazo con la posibilidad de crear productos para otro público que no es el de la propia entidad financiera. O sea, no sé si lo veis así. No, yo ahí lo veo más complicado. Yo, por ejemplo, no veo productos de Bankia vendiéndolos en la Caixa y productos de la Caixa vendiéndolos en Bankia. Nosotros creemos que sí que puede haber una cierta apertura y de hecho aspiramos a lo que comenta Antonio, a ser capaces de colocar producto nuestro excelente dentro de lo que es vuestra red. Lo que ocurre es que para eso sí que tienes que centrarte en ser excelente en qué es lo que estás ofreciendo. Desde ese punto de vista, nosotros en la gestora lo que debemos hacer es realmente saber si llegamos a producir algo que llame la atención no solamente, digamos, de lo que es tu propia red de distribución, sino que sea capaz de competir en condiciones de igualdad con el resto de las gestoras internacionales que penetran dentro de lo que son las redes de distribución bancarias en este país. Luego también comparto con Sebastián el que todavía lo que es el proceso de distribución de fondos es muy bancarizado en este país y el modelo, pues para transformarse tiene que producirse cambios sustanciales. No sé si MiFID II será capaz de realizar lo que es ese movimiento tan brutal, pero inicialmente con lo que contamos es con una evolución paulatina suave. Creemos que hay mucha más transformación interna en todo lo que es la parte de regulación que en lo que es el propio modelo de distribución. Y luego insistiendo también en lo que ha comentado Sebastián respecto de lo que es la concentración y el tamaño de las gestoras, precisamente todo lo que es regulación está siendo cada vez más exigente en términos de costes de implementación, en lo que son los riesgos operativos que llega, que hace que realmente la escalabilidad del negocio es un elemento importante a la hora de traducirse en este país, en el modelo que tenemos. Es distinto de lo que tenemos en lo que es Estados Unidos o en Reino Unido, en donde el capital está más dispuesto a poner o comprar un gestor individualizado independiente que entre en lo que es una red de distribución totalmente independiente. Si queréis, bueno, sí. Perdón que interrumpa por pasar a otro tema, o si no quieres, El otro día estaba en una conferencia y hablaban de por dónde podía ir MiFID en el futuro, e incluso llegaban a decir que se estaban planteando el hecho de que una gestora no pudiera vender sus productos en el grupo bancario al que perteneciera. Que yo creo que no va a llegar hasta ahí, es decir... Bueno, en Estados Unidos sí que ha habido algún esfuerzo en ese sentido, en el de desvincular a las gestoras de las entidades financieras que tienen participación en ellas para evitar esa comunicación fácil. Sí. ¿No? No, es posible que a lo mejor el cambio en el futuro venga de la mano de cambios en la regulación. Sí. Más que el mercado vaya por una vía, sino que sea el regulador el que al final obligue a todo el mundo a ir por determinado camino. Entonces, si eso ocurre, pues está claro que ahí sí que cambia completamente el modelo que hemos venido teniendo hasta ahora, ¿no? Muy bien. El segundo tema que quería plantearos es la innovación, o sea, innovación tanto tecnológica como de productos en el futuro cercano. O sea, que, ¿cómo veis cómo la tecnología está aplicando a vuestras casas y cómo veis la posibilidad de aplicar tecnología a todo lo que es el mundo de la gestión? Yo la verdad que creo que estamos todavía en pañales. Yo creo que, por ejemplo, vuestra casa, la compañía que habéis creado, es un paso adelante en esto. Yo veo noticias por ahí en el periódico de Google que se va a meter también en la distribución de fondos y cómo puede afectar eso a la distribución tradicional. Pero me parece que todavía estamos en un paso que yo no sé muy bien, soy incapaz de vislumbrar de realmente si eso va a tener éxitos y si va a acabar con el sistema de distribución que tenemos ahora o esto va a seguir más o menos igual. Yo creo que en la medida en que, y sobre todo estamos hablando de España, las gestoras estén muy ligadas a grupos bancarios, todavía el 90% de la distribución de fondos va a ser por esa vía. Y lo otro yo creo que va a ir pasando poco a poco, en la medida en que se vaya
rejuveneciendo nuestra base de inversores, pues yo creo que no hay que olvidar que al final la base de inversores, de gente que mete su dinero en los fondos de inversión, no estamos hablando de la gente de 20 o 30 años, yo creo que empezamos a hablar a partir de los 45 o 50, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya va a ser muy difícil cambiar. Yo creo que se tiene que rejuvenecer la base inversora para empezar a ver todos los movimientos y los cambios en la distribución y en la innovación, ¿no? Sin embargo, creo que hay más, que el cambio será más rápido de lo que nos pensamos. Al final pasa lo mismo que con lo que es la propia penetración de todo lo que son los artilugios móviles, que cuando empezaron los fondos de inversión en Estados Unidos a ser distribuidos a través de lo que es Internet, pues el primer año tenías muy poco, pero eso ha ido con crecimientos exponenciales, igual que cuando se abrazó lo que es la tecnología del móvil, que todos nos parecían aquellos primeros móviles que ocupaban mucho y que veías a un individuo hablando por la calle y parecía que aquello era muy snob, y hoy día pues prácticamente nos sentimos desnudos y salimos sin el teléfono móvil a la calle. O sea, hemos abrazado la tecnología con mucha amabilidad y afluencia, y estamos pues deseosos de realizar todo lo que es la innovación. Y en el mundo financiero, la verdad es que sí que yo detecto una demanda cada vez más fuerte, no solamente por lo que son los de 20 años, que esos todas las encuestas de los Gartner de turno sí que te dicen que prácticamente el único medio de comunicación que va a existir a futuro para lo que son los bancos es a través de la red, sino que de hecho las grandes empresas como la Caixa están realmente llevando a cabo un proceso de digitalización muy fuerte, pero gente incluso tan torpe como yo en el uso de la tecnología pues es capaz de incorporarla de forma más habitual, y por tanto ese espectro que bien apuntas de lo que es el público objetivo para fondos de inversión, en 4 o 5 años se te ha desplazado la pirámide, sí, y tienes mucha más acceso y mucha más gente preparada para realmente entrar en lo que es este nuevo módulo de distribución, y en donde además se requiere una información mucho más precisa, que lo que son los canales de distribución alternativos pues pueden estar mucho más dispuestos a ofrecer esa información en lo que son distintos formatos, con distintos clústeres de información para los distintos públicos objetivos. De hecho, el asesoramiento automático en Estados Unidos, que es al final también un poco la referencia nuestra cuando tenemos la idea de montar la compañía, viene con la base de que en Estados Unidos hay 5 millones de americanos que usan asesoramiento automático, y eso crece porque la SEC decide crear dentro de la estructura de su sistema regulatorio un apartado para el asesoramiento automático. Entonces, eso es el movimiento que implica que esto crezca, que realmente la gente que está asesorada se sienta acompañada por la parte de regulación, clarísimo. O sea, que ese es el primer movimiento básico. Sí, además tienes varios segmentos, o sea, con todo lo que está sucediendo en la regulación europea y por lo que hemos visto de la implantación en el Reino Unido, ahí lo que tienes es claramente que se ha tratado de mantener lo que es un asesoramiento activo hacia los clientes, digamos, de alto patrimonio, mientras que la gama de población que pudiéramos calificar como de banca personal, pues esos requieren, con lo que es la nueva regulación, tal nivel de gastos para asesorarles que muchas de las entidades han considerado que no les es rentable, con lo cual ahí se queda un espacio que todo lo que son las empresas que utilizan las nuevas tecnologías pueden acceder de una manera mucho más escalable y eficiente. Pues yo creo que hay un hueco muy fuerte, y que eso, teniendo en cuenta la masa global de ahorro que se mueve en este espectro, pues es un objetivo y va a ser claramente transformador para lo que es la industria de fondos. ¿Y de innovación de productos? De innovación de productos yo la verdad es que tampoco veo... No, yo creo que hay... Nada en especial, ¿eh? La mayor parte de los productos están inventados. Lo que sí creo es que está más centrado en lo que comentábamos previamente de innovación en la forma de gestión de los productos por dentro, en lo que es el tipo de estrategias, los instrumentos. Pero no algo que se traslade a los clientes. Es que ayer precisamente un cliente me preguntaba eso, me decía, ¿vais a sacar algún producto innovador? Yo le decía, si es que ahora realmente no se necesita. O sea, antes estábamos todos obsesionados con ese tema, ¿no? De sacar un fondo de inversión alternativa, no sé qué, un fondo que invirtiera en China, un fondo que invirtiera en Sudáfrica. Pero ahora, en cambio,
eso para mí tiene poco sentido porque al final lo que haces es sacar un fondo de inversión y tú puedes implantar esas estrategias dentro del fondo si consideras que eso le va a dar un valor añadido de rentabilidad a tu cliente y si no, no lo haces, ¿no? De hecho, el producto ahora que está en todos los lados es el fondo mixto, o sea que al final te lo deja claro. Bueno, lo que pasa es que el fondo mixto se ha ido moviendo desde un producto que era puramente español, que era renta variable española y renta fija española, sí, más europeo, y ahora ya global, asset allocation, lo que llamamos Sí, pedantemente. eso es una parte que tienes que ceder o sea que el cliente yo creo que no es capaz de hacer y que tienes que cederle y él tienes que dárselo hecho. Y yo creo que eso es a lo que evoluciona también todo el negocio de banca privada, ¿no? A ser más asesores de dónde tienes que estar, no de qué producto tienes que tener, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú piensas que los productos de asset allocation son la forma más efectiva y rápida para poder implementar las estrategias de inversión que la gestora quiera tener para con los clientes, en un modelo en donde a lo que vamos es que si tienes asesoramiento, cada vez que quieras realizar un cambio tienes que contactar con el cliente, explicarle lo que quieres o tener su firma y entonces ejecutar. Eso si lo tienes metido dentro de lo que es un fondo donde ya el mandato es tuyo de forma específica, tú ya implementas esa visión sin tener que requerir ese consentimiento expreso, con lo cual para mí es el producto absolutamente clave y en donde creo que además los españoles no tenemos ninguna desventaja competitiva respecto de lo que son el resto de los gestores internacionales. Por ahí va también mi tercera pregunta, un poco, ¿cómo veis a los partícipes en este periodo, lo que eran precrisis, lo que son ahora y lo que pueden ser en el futuro, ¿no? O sea, la actitud del partícipe en relación con las entidades financieras también ha cambiado, ¿no? Yo eso todavía no lo he visto, ¿eh? Yo creo que todavía los son muy cariñosos y... claro, los partícipes siguen, vamos, en nuestro caso desde luego siguen confiando en los productos garantizados, en un producto sencillo, que sepan que le va a dar una rentabilidad o con una condición ligada a renta variable y no se complican mucho más la vida. O sea, realmente lo que se ha producido es un cambio de depósitos hacia fondos y sobre todo fondos garantizados. Un poquito de cambio. Un poquito de cambio. Que tendrá que ser mucho más. Claro, pero yo creo que realmente donde tenemos que estar las gestoras es precisamente en los productos que estábamos hablando, estos productos de valor añadido, de asignación de activos, donde nosotros nos vamos a diferenciar, y ahí es donde estará la guerra en el futuro entre unas entidades y otras, de quién es más capaz de sacar más rentabilidad ajustada al riesgo en ese tipo de productos. Y entonces yo creo que se está produciendo un trasvase, de momento yo creo que está siendo moderado, yo creo que eso va a crecer en el futuro, pero me da la sensación de que es un trasvase que se está produciendo más porque se quiere en las redes de distribución que porque el cliente a lo mejor lo esté demandando. Yo creo que en el futuro al final el cliente lo va a demandar, pero de momento el cambio se está haciendo como de arriba abajo más que de abajo arriba. Hombre, yo creo que nosotros tenemos que ser líderes en lo que es el movimiento, es decir, no podemos pretender que la masa de los ahorradores inversores españoles pues sean los que nos digan a nosotros qué tipo de producto realmente o cómo tenemos que gestionar. Eso está en lo que es la parte, digamos, profesional. Y ahí me remito también a algo que has comentado, dices rentabilidad, riesgo. Vamos a ver, o sea, ya estamos metiéndonos en elementos técnicos que requieren formación. Nosotros estamos haciendo una labor ingente de formación para lo que es nuestra red de distribución, para que ellos sean capaces de explicarles a los clientes también de forma adecuada cada uno de los productos. Pero esto requiere no solamente formación de lo que es el personal de la red, sino que deberíamos insistir en que la formación se llevará desde el propio... desde la escuela primaria, que se supiera realmente hacer... Formación es tiempo al final, o sea que está claro, sí. Si no empiezas no llegas nunca, pero deberíamos empezar, sobre todo en temas financieros, que sí que porque tenemos cierta debilidad. Porque es fundamental, es decir, yo lo que no concibo es que cuando a mí mis colegas ingleses me hablan de que cuando se sientan con un fontanero son capaces de hablar un lenguaje financiero y que se entienden, y yo pues malamente cuando hablo con mis hermanos tengo el problema de explicarles desde cero en qué consiste
lo que es la rentabilidad, el riesgo y ligarlo también a lo que es el horizonte temporal. Tenemos que hablar de las tres cosas. Me conformaría con que la gente entendiera dos cosas que yo creo que se ha comentado alguna vez, que yo como soy de pueblo, eso te lo enseñan de siempre, ¿no? Que es lo de no hay que poner los huevos en la misma cesta y que nadie da duros a pesetas. Y ahí eso sin duda. Eso es la base de la rentabilidad-riesgo de los productos, ¿no? Eso sin duda. Entonces es curioso porque yo creo que eso todavía hay mucha gente que no lo entiende y realmente yo creo que habría que empezar por la base, ¿no? Nosotros en nuestro análisis hemos visto que la gente dedica muchísimo tiempo a comprarse un ordenador, infinito tiempo a comprarse un coche y le preocupa poco sus inversiones. Entonces eso es una cosa que lógicamente si pasase en el mundo sería muy complicado, pero tenemos el problema de que nos pasa en España. O sea que al final, y es un tema claramente de formación, o sea que necesitamos acompañar a el inversor, el ahorrador, en ese camino. Entonces yo creo que en eso también, en eso el partícipe, yo creo que, aunque dices que no ha cambiado mucho, sí que está empezando a verse un poco, no sé si por la tecnología, por la capacidad de llegar a la información, antes era mucho más difícil, pero ahora mismo es fácil llegar a la información y puedes tener más interés porque, lo que hemos hablado antes, los jóvenes son mucho más inquietos, tienen mucha capacidad de llegar a la información directamente y eso yo creo que ayuda a hacer una base también financiera. Claro. No, yo creo que ahora el problema es que es muy complicado invertir. O sea, y la verdad es que si te remontas un poco a la historia de este país, desde que nacieron los fondos de inversión, dices, normal que tampoco hayan aprendido demasiado los clientes porque al principio que teníamos letras al 14 o 15% durante un montón de tiempo, luego se produce el proceso de convergencia de tipos de interés con Europa y prácticamente sin asumir mucho riesgo se tenían unas rentabilidades estupendas. Luego salen los fondos garantizados y que más o menos la gente también estaba tranquila porque sabía que si aguantaba este vencimiento pues por lo menos tenía el capital, el principal garantizado. Entonces yo creo que ha habido todo un proceso en este país que ha sido muy fácil para los ahorradores y los inversores, ¿no? El problema viene ahora cuando tenemos un entorno de tipos muy bajos y donde hay que asumir riesgos si quieres tener algo de rentabilidad. Entonces ahora es cuando se puede producir ese cambio y cuando se tiene... Y al final a lo mejor no hace falta ni siquiera formar a los inversores. Yo creo que ellos por sí mismos van a estar mucho más interesados en esas cuestiones. Y de la misma forma que han aprendido a comprarse coches, pues aprenderán a comprarse fondos de inversión, ¿no? Yo creo que tiene que ser conjunto. Ellos tienen que aprender algunas cosas y nosotros tenemos que enseñar otras y demás, porque incluso dices rentabilidad baja en un momento determinado puede suponer que mantienen el poder adquisitivo de su dinero si hay inflaciones negativas. Pues eso lo tienen que saber y eso no lo saben si nadie se lo explica, ¿eh? Entonces, pues cada producto tiene su momento, su lugar y su público objetivo. Pero lo que sí es cierto es que la cultura española es más una cultura de ahorro que una cultura de inversión y que tenemos pues productos sobre todo en lo que es la parte de alto riesgo, que sería la renta variable, donde todavía es la penetración es bastante pequeña. Si queréis un poco para acabar muy rápido, fundamentalmente quiero un poco dos puntos, uno negativo y otro positivo, de cómo veis la gestión y el mundo de los fondos en España. Positivo y negativo. Yo es que, vamos, yo veo todo positivo. O sea, creo eso que, está bien, siempre has estado en ese lado. Claro, al final, a mí me parece que el fondo de inversión es el instrumento para invertir y yo no recomendaría a ningún cliente, no porque esté en esta industria, O sea, yo soy el primero que tengo todos los ahorros en fondo de inversión porque es que me parece que no hay ninguna alternativa a eso. Si tenemos que tener algo negativo, pues a lo mejor es eso, ¿no? Es lo de explicar mejor exactamente qué es un fondo de inversión y qué es lo que puede esperar el cliente de la inversión en lo que estamos gestionando, ¿no? Pero vamos, me parece que es el instrumento que hay que tener, ¿no? Sí, el vehículo fondo es lógicamente el más eficiente, es el que te permite realmente hacer inversiones en muchas compañías, sea de bolsa, sea de bonos, pues a través de pequeñas participaciones. Desde ese punto de vista, y yéndome a los tecnicismos, consigues eliminar lo que son los riesgos idiosincráticos y quedarte única y exclusivamente con lo que son los riesgos de mercado, y desde ese punto de vista, pues como elemento diversificador es muy bueno. Yo creo que de todos modos vamos a ver una transformación brutal de la gestión, que todavía estamos en una fase en donde hay demasiados fondos de inversión y que se
va a producir, como en todas las industrias, un proceso darwiniano en donde sobrevivirán los más fuertes, no solamente a nivel de gestoras, sino también a lo que es a nivel de fondos. Entonces el tamaño se va a polarizar cada vez más. Veo que cada vez tendremos algunos productos nicho, pero unos productos de masa con cantidades enormes, que eso mete el riesgo también de una regulación para lo que son los fondos de inversión similar a lo que se está aplicando a los bancos. Es decir, llegará un momento en donde las posiciones que tengan algunos fondos sean tan fuertes sobre algunos activos que las autoridades digan, oye, pues te vamos a regular y vamos a exigirte que tengas unas condiciones específicas para que no se produzcan riesgos sistémicos. Claro, se pueden acabar produciendo riesgos sistémicos en las gestoras. De todas formas, has dicho muy bien lo de Darwin, porque no es que sobreviven los mejores, sobreviven los más fuertes. Está claro. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, Sebastián y Guillermo, y con esto pretendemos desde luego acercar el mundo de los fondos a todos los clientes.